La siguiente historia es 100% real y ha sido enviada por Javier, uno de mis suscriptores más leales. La historia se titula El burro del diablo y dice así. En un rincón polvoriento de Colima, en una época donde las noches eran gobernadas por leyendas y susurros, vivía una familia cuya historia sería contada por generaciones. Javier Cernas, originario de aquel lugar, compartió una historia que había sido transmitida con rigor y miedo en su familia, como un oscuro legado que resistía el paso del tiempo. Todo comenzó en la juventud de sus abuelos, Enrique Pisano Franco y María García Gaspar, cuando el alcohol y los celos eran compañeros inseparables de Enrique. Era un hombre de temperamento violento, siempre con un machete en la mano y la botella de mezcal como su consejera. María, su esposa, una mujer de carácter fuerte, se había resignado a los desplantes de su esposo, pero siempre temía por la seguridad de sus hijos. Una noche, bajo el manto de una luna llena que parecía observarlo todo, Enrique llegó a casa aún más borracho que de costumbre. La bruma del alcohol nublaba su razón y, en un arrebato de ira, tomó su machete y comenzó a perseguir a su esposa y a sus pequeños hijos. María, con el corazón desbocado y un terror que le oprimía el pecho, tomó a su hija menor, Reinalda, en brazos, mientras su otra hija, apenas una niña, corría a su lado, y su hijo mayor, Isidro, intentaba seguirles el paso. Los pasos erráticos de Enrique se oían detrás de ellos, cortando el silencio de la noche. Las sombras del potrero se alargaban bajo la luz de la luna, creando formas inquietantes que parecían querer atraparlos. La familia corría sin rumbo, buscando desesperadamente un refugio en medio de aquella oscuridad. La respiración de María era un jadeo constante, y cada vez que miraba hacia atrás, el miedo la azotaba como un látigo. De repente, lograron tomar una ventaja sobre Enrique, quien trastabillaba debido a la embriaguez. María, sin detenerse, volteó para ver cuánta distancia lo separaba de su esposo. Fue entonces cuando lo vio. No podía haber creído si no lo hubiese visto con sus propios ojos. De entre las sombras, un burro se levantó sobre sus patas traseras, pero no era un burro común. Sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural, y en una de sus patas delanteras sostenía un machete, el mismo que Enrique empuñaba momentos antes. El burro, en un acto imposible, habló con una voz gutural y profunda que retumbó en el aire. No vas a pasar, Enrique. Regresa a tu casa, porque no vas a pasar. El rostro de Enrique se descompuso en una mueca de confusión y rabia. En su estado de ebriedad, no distinguía entre lo real y lo imposible. Con la furia de un hombre poseído, comenzó a blandir su machete de un lado al otro contra la criatura, lanzando golpes en el aire, como si pudiese derrotar a lo que claramente no pertenecía a este mundo. Pero cada corte se desvanecía en la nada, y el burro solo reía, una risa oscura y escalofriante que parecía surgir de las profundidades del infierno. No, Enrique. Reía el burro. Regresa a tu casa, porque no vas a pasar.
Finalmente, una lucidez momentánea cruzó la mente de Enrique. Fue como si, por un instante, la niebla del alcohol se disipara y la realidad de la situación lo golpeara con toda su fuerza. Soltó el machete, que cayó al suelo con un ruido sordo, y sintió cómo el miedo le recorría la espina dorsal. Sin decir una palabra, dio media vuelta y corrió. No como un hombre, sino como un niño asustado, hacia la casa donde vivían. Mientras tanto, María, con el instinto de una madre protectora, no perdió tiempo. Siguió corriendo hacia la casa de su madre, su corazón latiendo tan rápido que parecía querer romper su pecho. Llegó a la casa pálida, con los ojos desorbitados por el horror y apenas pudo articular lo que había sucedido. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro tembloroso. Al día siguiente, Enrique no era el mismo. El susto le había arrancado toda la sobriedad y el machismo. Su cuerpo estaba sumido en una fiebre abrasadora, como si el propio diablo lo hubiese marcado. Nadie en el pueblo podía explicar lo ocurrido, pero todos sabían una cosa: aquella noche, algo más que el miedo había visitado a Enrique. Las historias como esta no eran raras en el pueblo. Siempre se hablaba del borrachito que, tras una noche de exceso, se encontraba con algo que lo obligaba a cambiar su vida. Sin embargo, la historia de Enrique era diferente. Algunos decían que aquel burro no era más que un demonio burlón enviado a cumplir una misión. Otros, más osados, sugerían que podría haber sido el mismísimo Satanás quien, en un acto de extraña misericordia, había decidido poner fin a la violencia de Enrique. ¿Era el burro un agente del mal o simplemente un medio para un bien mayor? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, alimentando el miedo y la curiosidad de quienes escuchaban la historia. Y aunque Enrique y María vivieron muchos años después de aquel evento, nunca volvieron a hablar de lo ocurrido. No obstante, la historia persistió, como una sombra que se negaba a desaparecer. Javier, ahora con 33 años, ha escuchado esta historia una y otra vez, siempre igual, siempre con los mismos detalles. Lo más inquietante es que ni el tiempo ni la memoria han logrado cambiarla. Sus abuelos, ahora ancianos, la cuentan con la misma claridad, como si aquel encuentro con lo sobrenatural estuviese grabado a fuego en sus almas. Así es como en las entrañas de Colima, donde las leyendas son tan antiguas como las montañas, se susurra la historia del burro del diablo. Una historia que no solo desafía la razón, sino que nos recuerda que en el mundo de lo inexplicable, no todo lo que parece mal es realmente malo. ¿Tienes una historia que contar? Si en las sombras de tu vida se esconde una historia aterradora, no la guardes solo para ti. Envíamela a el.docu.mentalista@gmail.com y si es lo suficientemente aterradora, la traeré a la luz. No temas, tu historia no se perderá en la oscuridad de un simple video junto a otras. Aquí, cada historia tiene su propio espacio. Cada miedo tiene su propia voz. ¿Te atreves a compartir lo que te atormenta? Envíamela a mi correo y déjame darle vida a tu historia con mi voz. Y yo soy el documentalista y esto fue Aterradormente.